Hola, hola a todas y a todos. Vamos a esperar un ratito que se empiece a conectar la gente. Bienvenido, bienvenida a este directo que voy a hacer con mi amigo de hace 20 años, que se llama Pablo, que veo que ya está por aquí. Bueno, como ya venía anunciando esta semana, este directo trata sobre cómo el estrés... Hola, Claro. Pablo. Estaba comentando que este directo trata de cómo el estrés y las emociones pueden afectar al hipotiroidismo. Y para Muy bien. ello he invitado a mi amigo Pablo, al cual le conozco de hace 20 años. Hemos pasado muchas cosas juntos, buenas y no tan buenas. Él es experto. Bueno, como a mí ya me conocéis, voy a dejar que Pablo se pueda presentar para que todo el mundo le conozca. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, o bueno, no sé en qué, en el país será diferente, será buenos días también, porque no todos estamos en España. Bien, yo me voy a definir ahora como investigador en todo lo que es el campo de la mente y el cuerpo. O sea, he estado toda la vida, y ya me conoció Silvia en aquellos tiempos, como un explorador de la mente para ver cómo podía interaccionar con el cuerpo y mejorar nuestra salud. Pero en estos últimos años también he estado investigando las causas también de las enfermedades que proceden desde nuestra mente. Entonces, esas son las dos vías, ¿vale? Las dos vías, tanto salud como enfermedad. Entonces, tuve que hacer una serie de másteres de neurociencia, biología del comportamiento, psicología transpersonal y, bueno, salud cuerpo-mente, una serie de cuestiones para ir entendiendo todo esto, ¿no? Todos estos mecanismos que son de los que os quiero hablar hoy, porque creo que es importantísimo comprender cómo funciona esto. Porque uno de los problemas que tenemos en esta sociedad occidental es que se nos ha confundido la idea con relación a lo que es la interrelación que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces lo tenemos completamente separado. Esto no ocurre en otras culturas como la oriental, que tienen muy claro que cuerpo y mente son una misma cosa, ¿vale? Por eso cuando tú vas al médico chino, lo primero que te va a preguntar es cómo te sientes emocionalmente y cómo es el ambiente en tu casa. Y luego te va a preguntar cómo te alimentas. Sé que en este grupo ya habéis entrado en el tema de la alimentación y la importancia, Sí, ¿verdad? De esa exactamente. alimentación, de cómo te afecta. Entonces, para comprender un poquito, de una forma simple y sencilla, tener una idea más clara de lo que es esta enfermedad, de lo que son las hormonas, las glándulas endocrinas y cómo funciona todo esto, quiero empezar, ¿vale? Empezar explicando esta conexión, ¿vale? Esta correlación que hay entre estos diferentes elementos. Tenéis que tener en cuenta que el órgano principal que tenemos los seres humanos es este que está aquí dentro de esta caja, por eso está también protegido por el hueso. Y fíjate que todo eso está muy protegido por el hueso y luego por la columna vertebral, que también es otro hueso. ¿Por qué todo ese hueso ahí protegiendo al sistema nervioso central? Porque es lo más importante que hay en tu cuerpo. Todo, todo está al trabajo, al servicio de este sistema, ¿vale? Y por eso está tan bien protegido, entre otras cosas por el hueso, pero también la dura madre y, bueno, y otras cuestiones. Entonces, partamos del hecho de que nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro es lo más importante que hay. Con lo cual, nosotros, los seres humanos, que utilizamos el cerebro para hacer toda nuestra vida, para interaccionar con el ambiente y con el entorno, pues entonces estamos haciendo muchas cosas con nuestra cabeza que no son las correctas, ¿vale? Y una de ellas es el estrés, como vamos a ver. El ser humano es un ser humano básicamente emocional y nuestras emociones nos pierden, como todos y todas sabéis. Para todo el mundo es fácil entender que las hormonas te pueden alterar emocionalmente, ¿verdad? Pero sin embargo todavía no se ha comprendido que esa vía es doble. O sea, sí tenemos claro que si se me alteran las hormonas se me va a alterar el carácter. Todo el mundo sabe, ¿no? Y los hombres solemos decir, mira, ya está de la regla, ¿no? Cuando ya está con las broncas la pareja y todas estas historias. Entonces, todos tenemos esta idea hecha, pero no tenemos la contraria, de que nuestras emociones van a alterar el sistema endocrino y va a alterar nuestras hormonas. Este es el punto primero que quiero que tengáis en cuenta. Todo está conectado. Nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino está completamente interrelacionado con nuestro sistema nervioso. ¿Por qué esto es así? El sistema hormonal lo que hace es segregar una serie de hormonas para producir una serie de actividades en tu cuerpo. Y en concreto, tu glándula tiroides tiene una función que tú sabes que es metabólica. Es una cuestión energética. Quiero que lo entiendas con simplicidad.
tus tiroides lo que van a hacer es actuar cuando tú necesitas activar tu energía. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que van a activar tu energía. Y una cuestión que vais a comprender ahora con el problema de Hashimoto, que tiene que ver también con el sistema inmune, ¿vale?, que está atacando a la glándula tiroides, tenemos que entender de dónde viene esto. Entonces, una vez más, sistema inmune, sistema endocrino están unidos, pero está unido al sistema nervioso. Entonces se empieza a pensar, ¿de qué manera he podido yo haber alterado desde mi sistema nervioso a mi sistema inmune y a la vez a mis glándulas endocrinas? Mira, tu cerebro, que es esta glándula que está aquí, la principal, está testando el ambiente constantemente. Si tú estás en un ambiente estresante, estás en un problema con tu madre, estás en un problema con tu pareja, hay una separación, un divorcio, hay una muerte de un hijo, cualquier evento puntual o constante en el cual, por ejemplo, una hija sometida a su madre, ¿vale?, en la que estás en un estrés constante de que no puedes expresar tu poder. Y fíjate, expresar, garganta. Esto, empezar a pensar, ¿no?, en vuestro pasado, cuándo se gestó este problema. Entonces, todo esto ya quiero que entiendas que va a afectar a cómo funciona tu sistema endocrino. Todo empieza aquí, lo que empiezas a pensar y a sentir. Eso baja luego a la parte media de tu cerebro, que es la parte emocional, la parte límbica, que es luego debajo de ella está el hipotálamo. Y desde el hipotálamo se van a empezar a segregar esas hormonas precursoras de tus hormonas del sistema endocrino según lo que tengas que hacer. Entonces, lo que piensas y lo que sientes va a afectar a este precursor de tus hormonas, que va a activar luego todo tu organismo. Tus hormonas tiroideas tienen el objeto de activar el metabolismo para algo, por ejemplo, para el calor. Si tienes frío, se activa la tiroides y empieza la termorregulación. Entonces, tu organismo está constantemente intentando equilibrar el ambiente, la situación, a través de las hormonas, esos mensajeros químicos. Bien, si tú en tu cabeza empiezas a alterar la idea de que tu ambiente no es propicio, de que vives en un ambiente inadecuado, pues entonces tus hormonas se ponen en marcha para equilibrar la situación que tú estás percibiendo. Con lo cual, fíjate, puede haber una percepción real, por ejemplo la del frío, o tú puedes tener una percepción psicológica de que estás en una situación que te quedas fría, por ejemplo, ¿vale?, emocionalmente, porque pierdes a alguien, porque te sientes mal, lo que sea. Entonces, cualquier cuestión emocional automáticamente va a activar el hipotálamo y va a activar el sistema endocrino. Si también te sientes indefensa, por ejemplo, esto es un punto importante que quiero que tengáis en cuenta. La indefensión ante las situaciones de la vida, que es una percepción emocional también, el sentirte indefensa, el sentirte desempoderada, va a afectar a tu glándula tiroides inmediatamente, ¿vale? Te lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque necesitas, de alguna manera, equilibrar esa situación en tu vida y de eso se encargan tus hormonas. Vamos a otro tema. La glándula tiroides también... Pablo, antes de que empieces con otro tema. Una de las preguntas que dejamos y que la gente interactuó con ella es la primera que pusimos, que es cómo el estrés y las emociones, porque muchos de los que tenemos este tipo de enfermedades autoinmunes luchamos contra el estrés y las emociones, cómo estas realmente pueden afectar al hipotiroidismo o incluso a una enfermedad autoinmune que puede ser una diabetes, un lupus, una artritis reumatoide. Bien, perfecto, que me vuelvas a redirigir al cauce original. Bien, entonces vamos al estrés. Ahora que ya entendemos la conexión que hay entre lo que ocurre, lo que percibo y mis glándulas endocrinas, vamos a ver con el estrés, ¿vale? Una vida con estrés en la que tú sientes que las situaciones te aceleran, ¿vale?, va a acelerar tu metabolismo. Automáticamente el estrés es una respuesta orgánica ante una situación de la vida. Entonces, si la situación en la que tú vives exige una constancia de estrés, pues tú vas a empezar a segregar una serie de hormonas para equilibrar esa situación. Una de ellas, lógicamente, es la que va a actuar, que es el cortisol y la adrenalina, que es la principal. Pero a la vez el metabolismo se tiene que acelerar, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando estás constantemente rompiendo el metabolismo? Porque estás creando situaciones de estrés una y otra vez que no son reales, sino que son psicológicas, ¿vale? También pueden ser reales, acontecimientos reales que están ocurriendo, pero mucho de nuestro estrés es psicológico, lo creamos nosotros interiormente. Da igual si es creado por ti o por la realidad que estás viviendo, angustiosa. La cuestión es que rompes la homeostasis, ¿vale?
y haces que en el torrente sanguíneo empiece a haber esta cantidad de hormonas que se vuelven tóxicas. Al volverse tóxicas por ser un exceso constante, continuo de segregación, entonces se va a producir el efecto contrario, ¿de acuerdo? Se va a producir una reacción contraria y es que tu organismo va a empezar a ralentizarse para no segregar tantas hormonas, para equilibrarse, por un lado. Y puedes crear hipotiroidismo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es como cuando tomas tanto café que ya no te hace efecto, ¿verdad? Los primeros cafés te hacían muchísimo efecto, pero luego de tomarlo tanto, el cuerpo hace el efecto contrario, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con las hormonas. Las hormonas tienes que verlas como si te metes cafeína en el cuerpo. Y cuando ya es demasiado por culpa del estrés, entonces se produce el efecto contrario. Bien, esto por un lado, pero por otro lado, al activarse también el sistema inmune, cuando hay estrés, el sistema inmune se activa mucho, se hiperactiva, ¿de acuerdo? Entonces, al hiperactivarse el sistema inmune, al final se confunde también. Una vez más, es como lo de la cafeína, ¿no? Exceso de este elemento, de estas moléculas en tu sangre, va a hacer que al final tu sistema inmune se mantenga hiperactivado constantemente y luego va a empezar a atacar lo que genéticamente o emocionalmente tengas más débil, ¿vale? Entonces, por eso hay una interacción, o sea, hay una correlación entre la genética y las enfermedades, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué concretamente esta? ¿Vale? La de Hashimoto. Porque ese es el eslabón débil de la cadena que a lo mejor has heredado. Pero el estrés va a ser el desencadenante. El sistema inmune empieza a atacar, ¿vale?, a las bacterias que hay en tu intestino, pero luego va a empezar a atacar aquellas partes débiles de tu organismo. Y se empieza a crear una enfermedad autoinmune. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos a relajarnos. Eso es lo primero, ¿vale? Para empezar a permitir la homeostasis, o sea, el equilibrio natural de tu organismo. Que no haya exceso de toxicidad por exceso de moléculas que hayamos segregado por la tensión emocional. Este es el concepto central, ¿sí? Vale. Y al hilo de esto que estás comentando, ¿qué características personales tiene que tener una persona para poder desarrollar hipotiroidismo? Bueno, pues como te dije antes, como es una cuestión, hay dos tipos, ¿vale? Porque puede estar la persona que está por exceso o la persona que está por defecto, para la glándula tiroides. Volvemos a ver un poquito las funciones de la tiroides. Esa energía, o sea, es el regulador energético del cuerpo, ¿sí? Entonces, si eres una persona que tiene tendencia a la poca energía, ¿pero por qué? Porque emocionalmente empiezas a restringir tu movimiento vital, ¿vale? Eso significa que te ralentizas, que por alguna razón decides ralentizarte en la vida, que por alguna razón decides pararte en la vida o te proteges demasiado. Por ejemplo, te proteges del frío, te proteges de los cambios, te proteges de cualquier cosa que te desequilibre, con lo cual vas cerrando muchas puertas a tu actividad. Con lo cual, la tiroides dice, como ella está, su función es para cuando hay cambios, buscar esa energía, por ejemplo, cuando hace frío, subir la temperatura. Entonces, como tú evitas todos estos temas, cuando vas evitando todos estos cambios, entonces le estás diciendo a la glándula tiroides, no te necesito, y poco a poco la vas volviendo vaga, ¿vale? Entonces, si eres vaga de energía, de movimiento, de actividad, de cambios, de no quiero pasar frío, ¿no? Al final te vuelves vaga y al final te va a ocurrir lo que has pedido. Poca energía, o sea, tu cuerpo responde a lo que tú le pides. No quiero moverme, entonces poca energía. No quiero interactuar, ¿vale? Pues no quiero cambios. Bien, pues entonces todo en mí se regula para que tú no tengas esos cambios, ¿sí? Ese es un tipo. El otro es el extremo contrario, ¿vale? Un exceso de una persona con prisa siempre, ¿vale? Que está siempre con prisa, que está siempre acelerada, entonces tiene su metabolismo siempre acelerado, siempre en extremo, y entonces el organismo busca siempre la homeostasis, el equilibrio. Entonces, cuando le has sometido a este punto excesivo, al principio es posible que generes casi hipertiroidismo, porque le exiges mucho a la tiroides, ¿vale? Estos cambios, esta aceleración que tienes de vida. Entonces, el propio organismo busca desacelerarte, ¿vale? Porque vives una vida acelerada. Entonces, el organismo te desacelera. Entonces, tipo de persona acelerada, ¿vale? Y tu tiroides te desacelera, te ralentiza. Y básicamente suelen ser los dos tipos, pero luego yo he estado investigando y lógicamente hay un tercer tipo que sería el desempoderamiento. Todo lo que vaya a afectar a tu capacidad de expresión, de expresar tu verdad, de quién tú eres, de expresarte en el mundo,
¿vale? Porque te lo has guardado. Fíjate que las emociones se sienten en el cuerpo. Aquello del nudo en la garganta, ¿verdad? Esa sensación de que no puedes expresar lo que quieres expresar, ¿vale? Entonces, ¿dónde se siente? Aquí. Se va cerrando esto, que es justo donde está la tiroides. Y ese enjaulamiento, ¿vale?, que vas haciendo de tu garganta, de esta zona de aquí, va afectando, ¿vale? Va afectando, porque todo eso que sientes aquí, esa pelota que sientes aquí es real. Tú la sientes. Y cuando es muy constante, cuando es crónica esta pelota de ser incapaz de expresar lo que sientes, de desempoderamiento, va a afectar a toda esta zona, que está irrigada por esta zona nerviosa, ¿vale? Y entonces va a afectar a tus tiroides. Estos son los 3 tipos que he investigado, ¿vale? Vale. Correlativos a esto. Me están preguntando varias personas si se va a quedar guardado. No tengáis problema porque este directo se va a quedar guardado. De hecho, voy a etiquetar a Pablo en el casillero de comentarios para si tenéis alguna duda, queréis comentarle algo. Pues recientemente está en Instagram, así que no hay ningún problema porque se va a quedar todo etiquetado. Y luego, cuando terminemos, al finalizar, vamos a hacer una ronda de preguntas, por si queréis preguntar algo a Pablo. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio de visualización muy interesante que nos va a proponer en este caso Pablo. Y según lo que tú estás comentando y según tu experiencia clínica, ¿tú crees que esto se puede corregir? ¿Se puede corregir el hipotiroidismo? Claro que sí. A ver, este es el otro punto que es importante que quiero que la gente entienda, ¿vale? En mi investigación, yo he visto que cualquier cosa que tú has degenerado a través de esa toxicidad emocional o incluso alimenticia, ¿vale? Esto es importantísimo, es que quiero volver a remarcarlo. Nos alimentamos por los ojos, por los oídos y por la boca, ¿vale? Todo eso es alimento que se convierte luego en moléculas en nuestro torrente sanguíneo. No solo por lo que comemos, como decía, ¿no?, el Cristo. No solo por lo que por la boca entra, sino por lo que por la boca sale que enfermas, ¿bien? Es por lo que dices, lo que expresas, por lo que no expresas, las emociones, ¿vale? Entonces, es muy importante, por ejemplo, el tema de la respiración. Es muy importante el tema de la relajación, ¿vale? Se pueden regenerar las células. Las células, igual que se pueden degenerar, se pueden regenerar, ¿vale? A través de ciertos estímulos, ¿sí? Porque las células buscan realmente el estar bien. El cuerpo busca el estar sano. Es su naturaleza, ¿de acuerdo? Para eso está el ADN, para eso están las células madre, para replicar y regenerar y reconstruir. Pero para eso, claro, lógicamente hay que dormir bien, porque es por la noche cuando se produce la regeneración orgánica. No hay que tener estrés, hay que aprender técnicas de relajación, ¿sí? Y por otro lado, para la tiroides, tenemos que estimularla a través de una serie de cuestiones que favorezcan el estímulo de esta hormona. Si sabemos para lo que funciona, pues ya sabemos cómo tenemos que estimularla. Os va a dar mucha pereza lo que os voy a decir, pero lo tenemos que hacer. Es una hormona termorreguladora. Entonces, por la mañana hay que ducharse en agua fría. Tienes que pasar frío. En invierno, ¿vale?, tienes que poner la calefacción baja, ¿vale? Tienes que aceptar los cambios. Si quieres tener esta hormona activada, la tienes que activar desde el cerebro. Y entonces tienes que producir cambios. Tienes que producir cambios metabólicos, ¿vale? Entonces, hay que hacer 3 cosas. Una, relajación. Profunda relajación, saber relajarse profundamente para eliminar el estrés de tu organismo, ¿vale? Y que termine esa hiperactividad que genera problemas autoinmunes. Segundo, esa indefensión también lo que hace es hiperestimular al sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune también reacciona a cuando, fíjate que el sistema de defensa, ¿no?, es el sistema de defensa de tu cuerpo. Te sientes indefensa, pues el cuerpo reacciona defendiéndote. Entonces, esa tipología personal de la persona indefensa que luego reacciona muy bruscamente, eso hay que saber frenarlo. Hay que controlar este tipo de emoción con respecto a la indefensión y a la impotencia. Tienes que sentirte bien contigo misma, tienes que sentirte serena y tienes que sentirte empoderada. Y eso va, aunque parezca mentira, eso va a ayudar a tus tiroides. Entonces, tercer punto. Como también se dedica al transporte del oxígeno, ¿vale?, la tiroides, pues es muy importante hacer técnicas de respiración consciente, ¿sí? Tenemos que aprender a respirar con más profundidad. Es muy importante el tema del oxígeno para volver a recuperar la función metabólica, ¿vale?, de tus células y así estimular la segregación de esta hormona.
Estos 3 puntos son los que yo recomiendo más, sobre todo para trabajar la regeneración del tiroides. Vale, y estas técnicas de relajación que estás comentando, porque sabes, como estás hablando en esta charla, que nosotros tenemos, la mayor parte de nosotros tenemos una vida al final acelerada. Vas a trabajar, te metes en una oficina dentro, vuelves a casa, familia, hogar, y al final siempre, porque mucha gente me lo dice, me lo escribe, dice, es que no tengo tiempo. Esa palabra es fundamental para, mira, bloquear la tiroides. Exactamente, sí, 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 sí. Tiempo tiene que ver con el metabolismo acelerado o desacelerado. Cuando tú estás diciendo no tengo tiempo, le estás diciendo a tu cuerpo, fréname, haz que el tiempo sea más lento. ¿Cómo hacemos que el tiempo sea más lento? Desacelerándote. ¿Cómo te desacelero? Desacelerando tu metabolismo. ¿Bien? Entonces, no tengo tiempo es lo que tenemos que eliminar. Entonces, tenemos que aprender a gestionar mejor el tiempo, ¿vale? Mucho de nuestro tiempo lo perdemos por nuestra inseguridad. La inseguridad hace que te dediques a tareas demasiado tiempo, ¿vale? Y pierdas mucho tiempo y no seas eficaz. Entonces, vuelvo a decir que es muy importante el estar empoderado, es muy importante el tener seguridad en uno mismo, pero realmente el origen de la inseguridad en uno mismo es la autoestima. Entonces, al final yo siempre digo a la gente lo mismo, ¿no? O sea, el amor es la mejor medicina que existe. El amor hacia uno mismo es lo que segrega las endorfinas curativas y reguladores de todo el organismo, ¿vale? Porque es lo que te produce verdadera serenidad, paz, tranquilidad, ¿vale? Cuando te sientes en amor, tanto a ti mismo como rodeado de personas que te quieren, por eso lo buscamos todos, ¿verdad? Ahí encuentras paz, encuentras equilibrio, y el equilibrio interior tiene un correlato directo con la homeostasis de tu organismo. Si tú estás en equilibrio interior, tu organismo está en equilibrio. Si tú estás en desequilibrio constante por falta de tiempo, pues entonces tu cuerpo lo refleja. Y trata de equilibrarlo hormonalmente como puede, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a respirar. Vamos a aprender a relajarnos, ¿vale? ¿Pero cuándo? En el momento que empieces a sentir el estrés. Justo en el momento. Hay una serie de técnicas. Yo he desarrollado técnicas muy simples en unos minutos. Yo le llamo el minuto, ¿no?, de relajación. En el momento que estás en el trabajo o con los niños o con lo que sea, ¿no?, y te empiezas a sentir estresada, entonces lo primero es tomar conciencia. Estoy estresándome. Y esto es importante. Esto es ácido en mi sangre. Estrés igual a ácido. Vale. Entonces tengo que frenarlo. Entonces le llamo el minuto de relajación. Son unas respiraciones muy intensas que te permiten reducir rápidamente la adrenalina y el cortisol y entrar en esta parada de tu sistema simpático, ¿vale? Y te relajas, ¿vale? 5 minutos de relajación. Y luego continúas desde la serenidad. Hay que aprender técnicas de relajación y hay que aprender a meditar por la noche. Por la noche hay que hacer tus 10-15 minutos de meditación, que es una relajación profunda pero más dirigida, ¿vale? Más dirigida, en la que te haces consciente de tu cuerpo y en la que incluso luego puedes hacer una visualización como la que yo te voy a proponer para el estímulo de la glándula tiroides, ¿vale? Es meterte dentro de tu cuerpo para ayudarle. Te vuelvo a decir, cuerpo y mente son uno, mente y cuerpo son uno. Lo que hagas con tu mente va a actuar en tu organismo, automáticamente. Entonces, esa relajación es la que se necesita para que se active el nervio vago, para que se active todo el sistema parasimpático, para activar la glándula necesaria para la regeneración, ¿vale? La hormona de crecimiento y otras, con la que vas a regular tu organismo y vas a ir ayudando a la proliferación perdón, de estos factores de regeneración. Así que, adelante. Oh, pues está muy interesante esto que estás comentando, porque viene muy al hilo de que, pues eso, de que al final eres un ser sociable, vives en una sociedad y la verdad que esta sociedad nos marca un nivel muy alto. Entonces sería interesante que en el momento, como estás diciendo, que en el momento que sintamos ese estrés, esa angustia, poder pararse y respirar, porque como dices, son técnicas muy sencillas. He visto que, como vamos a hacer al final, va a hacer Pablo una visualización. La gente que sigue preguntando, no os preocupéis, porque esto al final se queda grabado y las veces que se necesite volver a verlo o incluso volver a repetir la visualización de Pablo, no habría ningún problema. He visto que hay gente que nos está haciendo alguna pregunta. No sé si queréis aprovechar, que es el momento que está aquí Pablo,
por si queréis preguntarle algo sobre este tema de emociones, estrés, porque la verdad que todo lo que has comentado es muy, muy, muy interesante. Es un enfoque quizá diferente a lo que se ha visto habitualmente, porque últimamente por Instagram siempre están las mismas cosas y la verdad que me parece fantástico lo que nos has comentado. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, voy a ir mirando para atrás o si tú nos quieres ampliar algo mientras aquí nos quieren preguntar algo. No sé si lo que pone ahí son los minutos o qué. Digo, para que vayas controlando, Sí, para que se perfecto. quede grabado, que Sí, no se queda supere grabado la y hora. luego hacemos la visualización, sin problema. A ver, excelente, muchas gracias. Bueno, me alegro que os guste. Mi hija de 14 años tiene tiroides inflamada y marcadores de hipotiroidismo. Me separé de su padre este año y no ha sabido gestionar el estrés. Es una de las Correcto, cosas que estabas comentando tú al principio de todo. correcto. ¿Vale? Todo esto refleja lo que estamos diciendo. Exactamente. O sea, el hecho de una separación, me imagino que para la hija de esta persona es un hecho traumático y viene muy al hilo de Correcto. lo que, o sea, de lo que estás comentando, que pues, puede haber causado un hipotiroidismo. Como veis, suele afectar mucho más a las mujeres, ¿vale? Este problema. Y es porque ahora os encontréis en un momento de empoderamiento personal a nivel social, a nivel cultural, una lucha muy fuerte. Esto implica que os exigís muchísimo. La vida tenéis que ser superwoman, ¿vale? Tenéis que tener, estáis en una lucha muy fuerte. Y vuestro organismo no estaba diseñado para esto, ¿vale? Vuestro organismo de mujer, ¿vale? Primitivamente no estaba diseñado para esto. La mujer estaba diseñada para la paz, para la armonía, para el hogar, ¿vale? Y no para la lucha. Para la lucha y para la caza era el masculino. Esto ha cambiado en estos últimos tiempos. Ahora la mujer tiene que salir a cazar todos los días y aparte ocuparse del hogar y de la camada, ¿no? De las criaturas y de la crianza. Entonces son tantas cosas las que tenéis que no me extraña que todas las mujeres estén con este problema. No tengo tiempo, no tal, un nivel de estrés, de ansiedad tremendo y la sociedad no sabe gestionar este tema. Y así hay tantas enfermedades autoinmunes, tantas enfermedades con la tiroides en la mujer. Entonces, es muy importante que las mujeres no seáis tan exigentes, ¿vale? No seáis tan exigentes con vosotras mismas e intentar empoderaros para cambiar esta sociedad. O sea, realmente tenéis que crear una sociedad más femenina, no tan masculina, no tan exigente. No tenéis que imitar a los hombres. Al contrario, ¿vale? Tenéis que construir una cultura de mayor relajación, de mayor placer, de mayor gozo y no de tanto esfuerzo, ¿vale? No tan cazador. O sea, no es un momento en que sea necesario salir a la caza. La competitividad, esto era de los machos, esto era cosa nuestra. Se puede hacer una sociedad mucho más solidaria, donde el trabajo sea mucho más bonito, más divertido, donde todo sea más bonito, donde todo sea más hermoso, todo sea más femenino. Y eso hará que no haya tanta enfermedad, no haya tantos problemas hormonales. Mira, quiero compartir un comentario que nos ha dejado una chica que dice que ella se enamoró y desapareció el hipotiroidismo. Correcto, Es perfecto. fantástico lo que acaba de comentar ella. Vamos, enamorarte, el amor, lo que tú comentabas, es una de las mejores cosas que hay en este mundo. Exactamente, y esto para la mujer siempre ha sido más fácil, la expresión de la energía del amor, del sentimiento del amor, que es lo que produce una serie de neurotransmisores, la oxitocina. O sea, se necesita una sociedad con más oxitocina, que es un gran regulador de muchas otras hormonas. Pues es tan importante el que haya esto, lo vuelvo a decir, por el correlato que hay entre el cerebro y las hormonas, que haya otro tipo de cerebro que segregue otras hormonas en la sociedad. Hormonas más femeninas que son más regeneradoras, ¿vale? Por eso en la antigüedad incluso la mujer era la chamana, ¿no? La que se dedicaba, la sanadora. Entonces, era como que la salud, la sanación, la regeneración, la nutrición, pues eso, la procreación, era la parte que se ocupaba la parte femenina. Y esto en nuestro sistema nervioso funciona así también. La parte parasimpática sería la parte femenina de nuestro organismo, que es la que se encarga de todo esto, de la sanación, de la reparación, de la integración, de la digestión, de quedarte embarazada o no. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Sistema simpático, no el parasimpático, el masculino. El sistema del estrés hiperactivado, fastidiándolo todo, quemándote por dentro, ¿vale? Y al final el amor es el que te va a poner en estado parasimpático y es el que va a segregar todas las endorfinas y todos los materiales, ¿vale?, moleculares para la regeneración. Vale, hay un chico que nos pregunta
que cómo mejora el estado de ánimo, porque dices que tienes mal genio. Algo que pueda, porque es cierto que muchas veces el estado de ánimo sí que repercute en base a todo lo que nos estás comentando. ¿Qué podemos hacer para mejorar un poco, mínimamente, el estado de ánimo en algún momento? Bien, lo primero, por eso yo como experto en mindfulness, que sería atención plena, os voy a dar un poquito consejos de mindfulness. Bien, lo primero es que hay que estar atento. O sea, tienes que aprender a en presente estar muy atento a tus emociones y a tus reacciones, ¿de acuerdo? Porque esto habla de reactividad, de que eres una persona reactiva, de que te sientes amenazado y entonces reaccionas. Tienes muy activado el sistema de reacción de autodefensa. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de ello. Ser consciente, por así decirlo, de tu tigre interior, de tu tigre, que se te activa, o tigresa. Es como que tienes este elemento y cuando hay algo que dice que está amenazante, que sientes que tu personalidad está siendo amenazada por algo, una palabra que se te ha dicho, o cualquier gesto, o lo que sea, reaccionas con el tigre, ¿vale? Y empiezas a morder o a ladrar. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Segundo, tienes que empezar a frenarlo. Una vez más, por eso la meditación mindfulness tiene como objetivo, primero, la atención plena, el ser muy consciente de ti y de tus reacciones, pero segundo, el frenarlo. Todo esto se activa con el eje simpático, ¿vale? Una vez más, el eje del estrés. Entonces, estas personas que tienen tendencia a la adrenalina van a tener que trabajar mucho su respiración, ¿vale? Este tipo de meditación en donde controlas la respiración vagal. La respiración vagal activadora del sistema parasimpático, que es el de la relajación, ¿vale? Lo vas a tener que hacer conscientemente para frenar el otro eje, el eje del estrés, ¿vale? Que está muy hiperactivado. Entonces hay que hacer una serie de respiraciones con abdominales, ¿vale? Respiraciones abdominales que te van a ir permitiendo activar este otro eje, que va a ser un eje que relaje más todo esto, que segregue otro tipo de hormonas y otro tipo de neurotransmisores relajantes, el GABA en el cerebro, más GABAérgico. Entonces, meditación para la atención plena y luego autorregulación con esa respiración vagal. Y luego, tercer punto, el que observes qué es lo que hace sentirte amenazado. O sea, que vayas al origen también, porque seguramente esto aprendiste desde pequeño a defenderte. Esto es alguien que desde pequeño aprendió a defenderse ante situaciones que eran reales, amenazantes. Lo que pasa es que ahora ya se ha convertido en reactivo inconsciente. Entonces es muy importante que descubras a través de la atención, esa atención plena, el origen en tu infancia, la situación que había en casa que te obligó a ponerte en esa actitud. A lo mejor era que habían hermanos que estaban por encima de ti, ¿vale? O no recibías atención y entonces aprendiste que reaccionando así podías tener el control, ¿vale? Es una cuestión de control. Vale. Bueno, te quiero dar las gracias porque estás aportando información de bastante calidad. Espero que toda la gente que nos esté escuchando esté tomando nota, porque me parece fantástico este conocimiento y, como he dicho antes, estoy muy contenta de que hayas decidido entrar en Instagram, porque, como digo, nos conocemos hace 20 años y tú tienes un bagaje muy grande, has visto y vivido muchas cosas y me alegro que al final puedas compartirlo con nosotros y sobre todo con gente que estamos realmente fastidiadas con esta condición. No me gusta llamarla enfermedad porque al final, pues la enfermedad, eso, al final es la condición autoinmune. Entonces, pues hay gente que realmente está muy fastidiada. Pero no os olvidéis de que aunque os digan que son crónicas, que os digan que esto es imposible, yo os digo lo contrario, y os lo digo por propia experiencia, ¿vale? Os digo que todo vuestro organismo tiene un ADN con una información, con un código, en donde quiere constantemente curarse a sí mismo si le permites hacerlo. Y tiene la forma de estimular sus propias células madre que van a reemplazar aquellas que están deterioradas. Entonces, esa imagen que se os da oficial de que lo que se ha degenerado ya no tiene regeneración posible y que se vuelve crónico, no es verdad. El verdadero problema es nuestra conducta crónica. Como tenemos una conducta crónica y no cambiamos, o sea, cuando tu cuerpo entra en una enfermedad crónica, te está diciendo que llevas en una actitud
crónica, crónicamente, o sea, mucho tiempo. Recuerda que crónico viene de cronos, tiempo. Llevas mucho tiempo en una actitud tóxica, o en una relación tóxica, o en una vida tóxica. Por eso yo creo en la medicina de estilo de vida. Estilo de vida significa cambiar hábitos. Y si cambias hábitos, tu cuerpo, todas tus células, te lo voy a decir así de grande, cambian cada 7 años. No hay ni una sola célula igual en tu cuerpo dentro de 7 años, ni una. Entonces, lo que sí que queda igual o peor es tu personalidad que está dentro de este cuerpo. Y si está en tu cuerpo, está dentro de tu sistema nervioso. Y si está dentro de tu sistema nervioso, estás segregando una serie de moléculas a tus células. Y las está bañando en eso. Entonces, claro, esas células vienen mutadas hacia la enfermedad. Y entonces esas células nuevas replican la enfermedad. ¿Entendemos? Pero si tú cambias, y sobre todo tienes que cambiar desde ese amor hacia ti misma, o hacia ti mismo, entonces renuevas. Imagínate 7 años donde estás empoderada, donde estás en un cambio de vida que en vez de ser tóxico te creas una vida verdaderamente saludable en todos los sentidos y sobre todo emocionalmente, tu cuerpo se revoluciona y se regenera entero. ¿Vale? Esta es la idea. Hay un chico una persona que está preguntando de realmente que si no entra mi pregunta. Bueno, las preguntas, si veis, pasan muy deprisa. Hay algún momento en que no hemos podido verla porque hay gente que sigue preguntando, dándote las gracias, por cierto, Pablo, por esta información que estás aportando. Entonces, no pasa nada porque si quedáis con alguna duda o consulta, como esto se queda guardado, en comentarios podéis poner las preguntas que os surjan, que Pablo sin problema las irá contestando, incluso su perfil también tiene mucha información. Y si de aquí surge un nuevo tema o algo que queréis hablar, no hay ningún problema, podemos hacer otro directo en el cual podemos seguir ampliando información sobre lo que nos está comentando. Esto es, este día lo hemos tratado sobre el tema del estrés y las emociones, que cómo afectan al hipotiroidismo, pero se pueden hablar de más cosas. Como veis, Pablo tiene bastante conocimiento sobre varias cuestiones y podemos hacer otro directo. Lo que sí nos propuso al principio, que estuvimos comentando, es que tienes un ejercicio de visualización, en este caso para la tiroides. No sé si te apetece que hagamos ya el ejercicio de visualización, que no sé si necesitamos algo, nos ponemos sentados, tranquilos. Sí, hay que estar sentado en un sitio tranquilito porque vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Vamos a utilizar ciertas áreas de nuestro cerebro y una de ellas va a ser la imaginación y hay que entrar en un tipo de ondas cerebrales para producir efectos fisiológicos, efectos celulares, ¿vale? Entonces es importante estar en el nervio vago, en estado parasimpático y tenemos que intentar llegar más allá de las ondas alfa, ¿vale? Incluso las ondas teta, que sería relajación profunda para hacer esta visualización. Por lo tanto, nos sentamos en un sitio cómodo y relajado, donde podamos apoyar los brazos para que todo esté muy sueltecito. Vamos a quitarnos cinturones que nos aprieten, elementos que nos aprieten, porque vamos a cerrar los ojos. Venga, ya propongo que cerremos los ojos, yo también los cierro. Y empezamos a hacer respiraciones. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas con nuestro estómago, ¿vale? Una, profundamente. Y exhalamos soltando. Como un ah. ¿Vale? Inspiramos profundo, expandiendo el estómago. Y soltamos con un ah. Como cansado estoy. Entrando en profundidad. Entrando dentro de ti. Vamos a entrar en lo más profundo de tu cuerpo. Ahora que ya estamos llegando a la 5ª inspiración profunda, te vas a enfocar en tu garganta. En esta zona cercana a la nuez, donde se encuentra la tiroides. Pero vamos a utilizar una metáfora, un símbolo, porque el subconsciente, el cuerpo, funciona con símbolos. De entrada te enfocas en tu garganta, pero ahora te vas a imaginar que en tu garganta hay una jaula
con una mariposa encerrada en ella. Quiero que observes esa mariposa, a ver cómo está. Está tirada en el suelo, está un poquito desplumadita. La cuestión es que tú, con tu mirada va a ser como luz, va a ser como energía de vida, que va a revitalizar, que va a dar vida a esta mariposa. Esta mariposa va a tener que ir cambiando de color. El objetivo es que pase a un color naranja brillante. Es posible que empiece con un color amarillo, verdoso, un color oscuro, pero poco a poco, con nuestra mirada, con nuestra intención, esta mariposa empieza a desplegar sus alitas, empieza a moverlas y empieza a estirarlas, a crecer. Empieza a crecer, empieza a brillar, pero está en su jaulita de oro. Y lo último que vas a hacer es abrirle la jaula. Ábrele la jaula cuando veas que está viva. Le vas a abrir la jaulita, esa puertecita que tiene, y la vas a dejar libre. Libero mi garganta. Es posible que sientas algo dentro de tu garganta. Es posible que se encienda, que se infla, que se pica. Incluso llega hasta la lengua, el picor. La mariposa está libre. Por fin la jaula se disuelve. En última instancia, la mariposa naranja brillante decide quedarse en tu garganta, con sus alas abiertas y batiéndose la cara. En este batir sale ese polvillo naranja, que son las C4, pirofina, el polvo de hadita, ¿verdad? El polvo de hada de las mariposas, de sus alitas, empieza a esparcirse por tu garganta, por todo tu organismo. Y así, con tu mariposa recién restaurada, vas a hacer una última inspiración y vas a volver. Viendo los ojos. Fantástico. Qué buena sensación. ¿Se sintió? Sí, sí, yo sí lo sentí. Pero bueno, también cierto que yo estoy acostumbrada, contigo he hecho grandes trabajos de visualización, entonces al final pues eso, estoy acostumbrada a hacerlo. Yo os recomiendo los ejercicios de visualización, son muy poderosos y son bastante interesantes. Hacer esto y reportarnos las sensaciones y lo que ha ocurrido, ¿vale? Y luego a ver qué ha ocurrido con el tiroides. Efectivamente. Dejaos sorprender. Efectivamente. Como lo dejamos esto abierto y guardado, en comentarios nos ir diciendo qué tal os ha ido, si os ha gustado, cómo os habéis sentido después de, como dice Pablo, hay que esperar unos días para ver cómo os sentís y no lo dejáis. Y no sé si quieres, como en modo de despedida, comentar algo. ¿Tienes un perfil en Instagram, como he comentado? ¿Dónde te podemos localizar? Yo lo voy a dejar etiquetado de todas maneras. Sí, deja la etiqueta porque realmente Sin Mentes sin límite. Límites, Sí. oficial, mi Instagram, pero como es un poco raro, pues mejor dejar ahí el y que la gente pueda visitar. Si quiere, no tengo mucha información todavía, pero ya está, estoy recién nacido en esto y tengo mucho interés realmente en compartir todo este conocimiento, que creo que es muy importante, tan importante que todo el mundo empecemos a entender que podemos ayudar mucho a sanarnos, que la sanación realmente es algo que hace tu cuerpo. El cuerpo
y que la enfermedad no es ni más ni menos que una forma que tiene tu cuerpo de adaptarse a tus desequilibrios, ¿vale? A los desequilibrios a los que le sometes. Porque el cuerpo tiende hacia la salud. La salud es lo natural, aunque en la actualidad aparentemente sea todo lo contrario. Pero es aparentemente lo contrario por el nivel de estrés y toxicidad en el que vivimos, inmersos, ¿vale? Entonces, cambiando pequeñas cosas, podemos producir gigantescas transformaciones. Después ni imaginar la plasticidad de tu organismo, la plasticidad de tu cerebro y de tu ADN. Es muy plástico. Con poco que le des, él se recupera solito, ¿vale? No existe la sanación, tal y como la gente se puede creer. Lo que existe es la autosanación, ¿vale? El propio cuerpo busca su equilibrio, su homeostasis. Solo tienes que proporcionarle el ambiente adecuado para que él lo haga. Simplemente tener esto en mente. Si le proporciono el ambiente adecuado a mi organismo, a través de una vida realmente plena, activa, sin miedo, porque vamos a ver que el miedo es la raíz de todos los males. Entonces, esa fuerza interior se va a reflejar en un cuerpo, ¿vale? En un cuerpo fuerte. Eso va a ser Un sistema interesante, inmune. hacer un directo a lo mejor sobre el tema del miedo, un poco al Exacto. hilo de esto. No sé Muy bien. si la gente nos quiere comentar, pero hacer un directo sobre el tema del miedo puede ser interesante. No sé cómo lo ves tú, pero me gusta el tema. Importante y creo que es un tema fundamental, ¿vale? Para ver las consecuencias del miedo, cómo se genera y cómo lo podemos regular. Porque Efectivamente. está en el centro de nuestras vidas, Sí, sí. ¿vale? En nuestras vidas, la zona de confort que hemos creado, que es tóxica, las vidas tóxicas que hemos creado tienen como origen el miedo. Vamos a hablar de eso. Es interesante. Sí, sí, pues. Y bueno, de todas las preguntas que nos hagan, ¿vale? Todas las preguntas que nos hagan, sacamos ahí y también responderemos. Efectivamente, si quieren dejar alguna pregunta, de ahí podemos sacar un directo de preguntas y respuestas, que también podría ser interesante hacer un directo de preguntas y respuestas. Así que lo dejamos abierto. Quiero agradecerte, Pablo, este momento que has compartido con nosotros. Ha sido súper enriquecedor, como siempre que hablo contigo. Para mí es siempre fantástico. Así que nada, darte las gracias por estar aquí, por verte por fin por Instagram. Y nada, cualquier cosa que queráis preguntar, le dejo etiquetado. Y muchas gracias a ti por la oportunidad. Vale. ¿Eh? Preciosa. Nos vemos Venga, pronto. hasta pronto.